primer término tenemos un oficio de su excelencia, el presidente de la República, mediante el cual retira y hace presente urgencia suma para el despacho del proyecto que modifica diversos cuerpos legales con el objeto de mejorar la persecución penal con énfasis en materia de reincidencia y en delitos de mayor connotación social. Sí, lo que hace es retira y hace presente, o sea, la renueva. Sí. La urgencia suma para el proyecto del código el proyecto que tenemos nosotros que conocemos como reincidencia, que tenemos adoptable. Dos, proyecto iniciado en moción del diputado señor Pino que modifica la Carta Fundamental para condonar la deuda del sistema de crédito para estudios superiores contraída por personas inscritas en el Registro Nacional de la Discapacidad. Proyecto que modifica el Código Penal para aumentar las penas aplicables al delito de maltrato animal. Proyecto que modifica el Código Penal para sancionar el incendio en vertederos y otras zonas cercanas a sectores poblados. Comunicación mediante la cual se informa que la diputada señora Joana Pérez reemplazará al diputado señor Miguel Ángel Calisto en la sesión del día de hoy. También se comunica que la diputada doña Maite Orsini será reemplazada en esta sesión por la diputada Catalina Pérez, y correo electrónico del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos por el cual se excusa la inexistencia a la sesión de hoy tanto al señor Ministro de Justicia y Derechos Humanos como al señor Subsecretario de Justicia, y asisten la señora María Esther Torres, su secretaria subrogante, el señor Mario Araya, abogado de la División Jurídica, y la señorita María Florencia Draper, abogada de la División Jurídica. Oficio del señor Rodrigo González, jefe de gabinete del señor Ministro de Justicia, excusando al señor Ministro debido a compromisos previamente agentados relacionados con la subcomisión, con la comisión mixta de la ley de presupuesto. Oficio del Ministerio de Defensa Nacional por el cual responde oficio de la comisión referido al estado de tramitación de la modificación al reglamento complementario de la ley número 17.798 sobre control de armas, que va a ser enviado a todos y todas las integrantes de la comisión para ver los efectos de si se ha cumplido o no el plazo que se fijó en la ley para dictar este reglamento. Eso es todo, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. Vamos a ofrecer la palabra sobre la tabla, diputado Sánchez. Sí, presidente, muchas gracias. Solo señalar, bueno, en primer lugar, mi extrañeza respecto de las excusas del señor ministro para no estar acá, porque él decía que había compromisos anteriores por el tema de la ley de presupuesto, pero la ley de presupuesto del Ministerio de Justicia, si no me equivoco, se ve mañana. Al menos la subcomisión. Quizás podrá estar preparándolo, quizás ahí no ignoro, pero solo como dato, el Ministerio de Justicia, la ley de presupuesto se recibe mañana. Y me gustaría aprovechar de consultar de nuevo si es que ha habido alguna respuesta del Ministerio de Justicia en relación con la invitación que le hicimos a comienzos de esta semana, específicamente para referirnos al tema de la designación de notarios y los distintos hechos que se han suscitado en los últimos días. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Sánchez. Tal como usted señala, la invitación es formulada al señor ministro para que se pronuncie respecto al sistema de nombramientos y el avance que tiene el proyecto de ley y otras materias que han solicitado los diputados. La respuesta de su jefe de gabinete, que está en la cuenta, señala que lamentablemente no podrá asistir debido a compromisos previamente agendados sin previsto anterior. Señala que tiene plena disponibilidad para asistir la próxima semana para tratar la sesión, los puntos que se refiere a la invitación. Así que la próxima semana vamos a tener de todas maneras al ministro. No lo desconozco, pero ¿tenemos solo presupuesto, secretario, la próxima semana? Nosotros no ha llegado la comunicación todavía. No. Diputada Giles, sobre la cuenta. Gracias, presidente. Yo quiero repudiar la inasistencia por 13ª sesión consecutiva del señor ministro de Justicia. Como he reiterado acá, a mí me parece inadmisible que el colegislador, que tiene la obligación, a mi juicio, de estar presente, particularmente cuando estamos tratando cualquier tema, tiene la obligación, pues esta es la comisión donde él debiera estar colegislando permanentemente, más aún cuando se trata de una presentación del propio gobierno, a la cual se le ha reiterado la urgencia. Si me permite, señor presidente, quiero, por lo tanto,
repudiar y llamar la atención al gobierno, por su intermedio a quienes lo representan, respecto de esta inasistencia que nos obliga, a mi juicio, a tener que tomar cartas en el asunto. Primero, hacer una denuncia pública de que somos una comisión de Constitución que está trabajando sin la presencia del ministro de Justicia. No sé cuál es el problema que tiene el ministro de Justicia, cumplir sus funciones. Gasta bastante tiempo en cumplir funciones que exceden, a mi juicio, su labor, como la defensa del gobierno en distintos temas, etcétera. Efectivamente la de Miguel Crispi en particular, entonces está actuando como una especie de abogado particular en tiempo pagado por el Estado para que cumpla la función de ministro de Justicia, ninguna otra. Y la función de ministro de Justicia implica, señor presidente, que esté sentado aquí con sus aposentaderas puestas en esa silla. Además de eso, hoy día tenemos la ausencia del subsecretario. ¿Ya? Yo quiero entender si entendí bien, la señora aquí presente estaría en calidad de subsecretaria, entonces lo que tenemos es más bien una subrogación. Sin embargo, tengo que llamar la atención respecto de que también las charreteras de la representación del Ministerio de Justicia, hay un problema aparentemente ahí, que de verdad yo le pediría al gobierno solucionar a corto plazo. Y en ese sentido, presidente, a mí me gustaría pedirle a la comisión su respaldo a que usted pudiera ya a estas alturas, como esto lo he dicho en 6 sesiones ya, y como ya van 13 sesiones que el ministro no asiste por razones extrañas, a mí me gustaría pedir el acuerdo de la comisión para que usted pudiera, con sus buenos oficios, llamar directamente al ministro de Justicia y contarnos, a ver si él nos quiere compartir cuál es la razón por esta renuencia a cumplir con sus funciones. Gracias, diputada, lo haré ver de todas maneras y tendremos la oportunidad la próxima semana también de poder solicitar esa pregunta al propio ministro cuando asiste. Perdón. Cuando tengamos la siguiente sesión, porque si mal no entiendo, la próxima semana tenemos ley de presupuesto y por consiguiente sería la semana subsiguiente, a la próxima sesión. Y en el intertanto me voy a preocupar de hacer esa observación que plantea usted, diputada Giles. Presidente, sobre el punto yo lo que le pido concretamente es el acuerdo de la comisión para comisionarlo usted en su calidad de presidente a pedirle explicaciones al ministro en una comunicación directa, al más breve plazo, respecto a qué se debe que no asiste hace 13 sesiones a esta comisión donde debería estar sentado. ¿Ok? ¿Están todos de acuerdo? ¿Se aprueba por unanimidad? Se aprueba por unanimidad. Muchas gracias, diputada Giles. ¿Se ofrece la palabra? Se ofrece la palabra. La presente sesión número 142 ha sido citada con el propósito de continuar la discusión y votación en particular del proyecto de ley que modifica diversos cuerpos legales con el objeto de mejorar la persecución penal con énfasis en materia de reincidencia y en delitos de mayor connotación social, que es el boletín número 15.661-07, que se encuentra en segundo trámite constitucional, calificado con urgencia de suma. Para estos efectos nos acompañan, tal como se anunciara, doña María Esther Torres, subsecretaria subrogante del Ministerio de Justicia, a quien le damos la más cordial bienvenida, al igual que a la abogada jefa de a los abogados de la división jurídica, don Mario Araya y también María Florencia Draper, de la Defensoría Nacional. Saludamos también la presencia de don Cristian Irarrázaval, que nos acompaña durante la presentación, y también de don Leonardo Moreno. Y por el Ministerio Público, tal como se acordó en esta comisión, que siempre nos van a acompañar ambas instancias, don Ignacio Castillo, que es director de la Unidad Especializada en Crimen Organizado y Drogas. Y el señor secretario siempre me va a ayudar y nos va a contar en qué estamos. Sí, señor presidente. En el comparado tenemos que ir a la página 34. Y 34, sí. Tenemos ahí el numeral 6 del artículo 2 del proyecto, que intercala en el artículo 170 del Código Procesal Penal, un inciso segundo nuevo en el artículo 170 que regula el principio de la oportunidad. Este inciso segundo señala: tampoco procederá al ejercicio de esta facultad respecto del imputado que haya sido beneficiado con su ejercicio dentro de los 5 años anteriores al hecho de que se trate, ni respecto de aquel que sea reincidente en ilícitos de la misma especie o que afecten al mismo bien jurídico. Por lo tanto, configura una nueva u otra excepción, digamos,
una situación en la cual no se puede aplicar dicho principio de oportunidad por parte del Ministerio Público. Muchas gracias. Al respecto tenemos una indicación Sí. de lo aprobado en primer trámite constitucional por el Senado, que está en el bloque del centro y que tiene una indicación propuesta por los diputados, por la diputada Flores y por el diputado Longton, que sustituye en este inciso segundo, primero lo que dice sustituye, la página 34, leo. La letra A es una indicación que consta de dos partes, la primera de ellas que sustituye en este artículo, en este inciso segundo del artículo 170 del Código Procesal Penal y reemplaza la frase 5 años por 18 meses y además, tal como se ve en el propio comparado, modifica la parte final de este inciso propuesto, sustituyendo la frase de la misma especie o que afecten al mismo bien jurídico por la frase que afecten al mismo bien jurídico y que hayan significado la imposición de una pena superior a la de presidio menor en su grado mínimo. Y para estos efectos y para que nos explique la indicación, le vamos a ofrecer la palabra al diputado Andrés Longton. Estamos en la página 34. Bueno, gracias, presidente. Presidente, esto tiene que ver con algo que incluso la misma Fiscalía lo había planteado en su momento, que tiene que ver con la imposibilidad de poder avanzar en causas que tengan una penalidad mayor y principalmente afectando la investigación de ciertas causas que tienen una penalidad, una pena más grave, cuando tiene la imposibilidad de no aplicar el principio de oportunidad en aquellas causas que no comprometen gravemente el interés público. Y eso obviamente que puede ser una dificultad, sobre todo entendiendo las capacidades que tiene el Ministerio Público, y el no aplicar el principio de oportunidad en 5 años, cuando la penalidad es tan baja, que va en penas que van de 61 a 541 días, obviamente que puede ser una dificultad para la Fiscalía para efectos de poder tramitar como corresponde y con la acuciosidad necesaria aquellos delitos donde hay una penalidad mayor o que obviamente por su complejidad necesitan mayores recursos humanos. La verdad es que la reincidencia, si bien obviamente tiene que ser castigada como corresponde, nos parece un plazo prudente el aplicar el principio de oportunidad cuando sea reincidente hasta 18 años. 5 años nos parece que es un periodo, 18 meses, perdón, nos parece que es un periodo excesivo y que lo más probable es que eso no se ejecute en la práctica y termine obviamente impidiendo una buena investigación en causas con una penalidad mayor. Eso, gracias. Hacer la palabra respecto a esta indicación, la primera de ellas que reduce el plazo de 5 años a 18 meses y en segundo lugar al tipo de delitos que se aplica, que es un poco lo que plantea el diputado Longton, que voy anticipando, como son dos indicaciones complementarias, las podríamos votar de manera separada, también lo voy anticipando. ¿Se ofrece la palabra sobre este punto? Diputado Sánchez. Ahí está. Muchas gracias, señor presidente. Sí, entiendo la intención detrás de esta indicación, que efectivamente no se impida la posibilidad de archivar cuestiones que son de muy baja entidad, en el fondo los delitos de bagatela, como se suele decir. Lo que me preocupa, eso sí, es reducir el plazo de tiempo, en el fondo permitir el archivo más rápido de estas causas. Eso es lo que estoy entendiendo. Hoy en día se exige que transcurran a lo menos 5 años con esta nueva norma se estaría permitiendo que se archive ya el mes 19. No sé si será lo más conveniente. Me gustaría de todas maneras escuchar aquí la opinión del Ministerio Público, de la Defensoría, para tener un poquito más de contexto, porque creo que podría ser complejo. Considerando de aquí, de cierta forma, la intención de esta ley, evidentemente lo sabemos, es endurecer un poquito la mano. Sabemos que el Ministerio Público enfrenta muchas dificultades para poder llevar a cabo la persecución de la gran cantidad de delitos que tienen bajo su investigación, la gran cantidad de causas que tienen, pero yo soy de la idea
de que eso se debiese abordar con más recursos para el Ministerio Público, más recursos para investigación criminal y no simplificando el proceso de archivo de causas que podrían ser eventualmente de cierta, en el fondo, entidad más o menos grave. Entonces, me gustaría de todas maneras escuchar la opinión del Ministerio Público y de la Defensoría para contar con un poquito más de contexto para poder tomar la decisión después, y valoro la decisión que tomó el presidente. Yo lo voy a solicitar que estas dos letras de esta indicación se votaran de forma separada. Muchas gracias. Tal como acabo de señalar, podríamos limitar un poquito las intervenciones, por eso para complementar, diputado Longton, si fuera breve, porque solo explicó la primera parte. Solamente para complementar la segunda parte, porque me refería a la primera, esto se trata del, primero no es un archivo, es principio de oportunidad. Sí. Es una situación completamente distinta. No continuar la investigación o no iniciar la investigación en hechos que no comprometieran gravemente el interés público, pero complementar la segunda parte se trata de delitos de baja penalidad que van de 61 a 540 días. Eso es tremendamente relevante porque acota los 18 meses a esos tipos de delitos. No lo hace extensivo a otro delito. Cualquier otro delito que tenga una pena superior, no se le aplicaría obviamente el plazo de los 18 meses. Entonces, es tremendamente relevante eso, porque a eso me refería, presidente, de que finalmente nosotros queremos que el Ministerio Público y la labor persecutoria se enfoque también en los delitos de mayor gravedad, y si hay un delito que no compromete gravemente el interés público, pero es reincidente, el Ministerio Público va a tener que destinar esfuerzos en esas causas que en vez de, y dejando de lado causas que son tremendamente relevantes y que necesitan ser esclarecidas. Eso, Muchas gracias, diputado Longton. Antes de dar la palabra al Ejecutivo, diputado Soto. Presidente, yo voy a hacer una consulta en 15 segundos. Me gustaría escuchar al Ministerio Público, que tiene mucho que ver con la aplicación del principio de oportunidad, y también a la Defensoría. Muy bien. Muchas gracias, diputado. Le voy a ofrecer entonces la palabra al Ministerio del Interior, luego, al Ministerio de Justicia, luego a la Defensoría Penal Pública y finalmente al Ministerio Público. María Esther, usted tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Y por medio de usted, saludar a todos los diputados y diputadas y todos los asesores. Y nosotros queríamos hacer presente que en esta materia estamos bien en la línea de lo que señala el diputado Longton. Creemos que el principio de oportunidad es una herramienta de persecución penal importante para el Ministerio Público. Se trata de una herramienta que ya tiene sus restricciones en la propia ley y que además tiene una regulación importante que le da al Ministerio Público la oportunidad de que a través de instrucciones generales haga un uso racional de la misma. En ese sentido, nosotros creemos que el Ministerio Público ha utilizado justamente estas instrucciones generales para autorregular cómo utiliza el principio de oportunidad, y creemos que coartar esta herramienta no es beneficioso. Agradecemos entonces al Ministerio de Justicia, subsecretaria. Le ofrezco la palabra a la Defensoría Penal Pública, don Leonardo. Muchas gracias, señor presidente. Por su intermedio, manifestar la siguiente opinión. En primer lugar, la existencia del principio de oportunidad no es una extrañeza o algo que exista en Chile. En la mayoría de los países donde hay sistemas acusatorios existe esta lógica porque se reconoce algo que puede no sonar muy grato, pero que es cierto. La persecución penal siempre es limitada, más allá de la riqueza del país donde ella se ejecute. Y por lo tanto, necesariamente se tienen que entregar ciertas herramientas al Ministerio Público para que focalice la persecución penal en áreas de relevancia. Y eso es lo que hace que todos los países que arreglan el principio de oportunidad ponen en general, y por eso se habla de delincuencia bagatelaria, un límite de pena. Se puede discutir ese límite de pena, pero es muy importante que se entienda que esto es indispensable, porque o si no, y permítame decirlo así, si usted cierra una llave para el Ministerio Público, no es que va a aumentar su capacidad de tramitar causa, y por lo tanto va a buscar otra llave. La otra llave se llama decisión de no perseverar en el procedimiento. Es decir, más caro, más recursos, más tiempo, y se va a terminar adoptando una decisión que no va a seguir adelante con la causa. Y lo otro que es importante, señor presidente, de transmitir, es que esto tiene múltiples controles. Es decir, hay un control legislativo en términos de cuál es la pena que lo hace procedente, hay un control judicial de verificación de esos antecedentes, y algo que nunca se dice aquí. La víctima, a diferencia del archivo definitivo, el archivo provisional, tiene una facultad de control amplio. Es decir, la víctima se puede oponer a la aplicación del principio de oportunidad de cualquier manera. Por ejemplo,
estableciendo un reclamo administrativo ante el Ministerio Público. Ni siquiera se le exige a la víctima que concurra a sede judicial para oponerse a la aplicación de este principio de oportunidad. Entonces pareciera que la posibilidad de restringirlo es una opción, pero esto va a tener costos. O sea, tiene costos en la labor investigativa del Ministerio Público y particularmente en la posibilidad que se pueda focalizar en investigaciones más relevantes. Muchas gracias a la Defensoría Penal Pública, don Leonardo. Le ofrezco la palabra a don Ignacio Castillo por el Ministerio Público. Muchas gracias, señor presidente, y aprovecho por su intermedio de saludar a las honorables diputadas y los honorables diputados que participan de la sesión del día de hoy. Presidente, haciéndome mías las palabras del representante de la Defensoría Penal Pública, efectivamente el principio de oportunidad hoy día como está regulado, y recordemos también que ha habido una serie de modificaciones que también, o sea, de modificaciones legales que han hecho adecuaciones también a este instituto, es hoy día uno que tiene una serie de controles que son, creemos nosotros, razonables para que la aplicación del mismo sea efectivamente para aquello que el legislador pretendió. Lo primero de todo, ¿cierto? Lo primero es que efectivamente el control, por así decirlo, legal viene dado con, como se ha dicho acá, a que se refiere básicamente a delitos de carácter bagatelar, el primer punto. Después hay un control de carácter administrativo. El control de carácter administrativo dice que el fiscal nacional, a través de sus instrucciones generales que están reconocidas en la ley orgánica del Ministerio Público y que son obligatorias, puede, por así decirlo, definir marcos que en algunos casos pueden ser incluso más estrictos que los que propone el propio legislador. Por eso se trata entonces de una función de carácter administrativa que apunta efectivamente hacia una definición de política criminal por parte de la institución. El fiscal nacional puede dictar instrucciones particulares y de hecho los fiscales nacionales que hemos tenido han dictado instrucciones particulares que en algunos casos incluso han sido más estrictas que aquellas que, por ejemplo, contemplaba la hipótesis que se aprobó por parte del Senado. Como tercera cuestión, que me parece también relevante, es que el fiscal adjunto, ya primero limitado por el control legal, después por el control administrativo, el mismo debe hacer un escrito fundado en el cual solicite, digamos, la aplicación del principio de oportunidad y después, por cierto, como lo ha dicho el representante de la Defensoría Penal Pública, incluso la víctima, por cualquier modo, puede oponerse al principio de oportunidad y el principio de oportunidad no se puede llevar a cabo. Dicho eso, presidente, nosotros entendíamos que en el comparado había una indicación de la honorable diputada Carol Cariola, que estaba incluso por suprimir la indicación que había sido aprobada por parte del Senado en el primer trámite constitucional, cuestión que, insisto, representa lo que incluso acá dijo el fiscal nacional. Al fiscal nacional le parecía que esta era una norma que no debía, y de hecho eso mismo lo dijo en el Senado, que él creía que no era una norma que debía aprobarse, básicamente porque él creía, cuestión que desde luego yo comparto, que la forma en la cual está construido el principio de oportunidad del artículo 170 permite distintos controles que todos ellos pueden hacer mejor uso de aplicación de una norma que además hay que tener en consideración que puede tener diferencias en términos de política criminal, región por región. Y eso hace una diferencia que en términos generales, ustedes saben que las leyes tienen, digamos, cierto, tienen carácter general y abstracto, puede ser todavía más complejo en términos de su aplicación. Muchas gracias, Ignacio. Se ofrece la palabra sobre el punto. Sí, la retiraste. Sí. Diputada Giles. No solamente hacer presente, aunque yo estoy en desacuerdo con esta indicación y estoy en desacuerdo con cualquier indicación en ese sentido, sin embargo quizás sería necesario hacer presente que la diputada Cariola puede reponer la indicación que retiró en este momento. Sí, solo hacer presente que efectivamente cuando hay una indicación que pretende suprimir un artículo aprobado, uno siempre lo puede entender que incluso se trata de una votación separada cuando está dentro de un articulado más largo, y efectivamente nosotros tenemos que votar, como bien dice la diputada Giles, el texto de la propuesta del Senado y también se puede aprobar o rechazar. La Defensoría Penal Pública está ocupando su comodín. Sí, solo 20 segundos, sí, que creo que puede ser importante para la votación, dejarlo en claro, y para complementar lo que se dijo antes. El principio de oportunidad solamente se usa en causas que no van a condena. O sea, por ejemplo, en un manejo en estado de ebriedad simple, que es un delito bagatela en el cual se podría usar, jamás el Ministerio Público va a usar un principio de oportunidad porque tiene toda la prueba necesaria para ir a juicio. Entonces esto se va a usar solamente cuando más encima la causa no sea muy clara, digamos, cuando no sea claro que va a una condena. Eso simplemente.
pedido la palabra. Su comodín, también puede usar un comodín. Presidente, que se me fue, y yo creo que es importante, un minuto, yo creo que es importante no olvidar que efectivamente, como dijo la Defensoría, normalmente, y esto está así comprobado en el derecho comparado, cuando uno regula para restringir estas cosas, no es que milagrosamente va a aumentar la tasa de condena, lo que va a hacer es que el sistema en algún otro lugar va a buscar la forma para por así decirlo, dejar que esto igual salga. Y lo importante es que el Ministerio Público, insisto, desde una modificación legal que fue tremendamente relevante, que aprobó este Congreso en el año 2015, que creó las unidades de análisis criminal y focos de investigación, desde ese momento el Ministerio Público también está trabajando en estas causas, incluyéndolas en los focos cuando son necesarios. Muchas gracias, Presidente. don Ignacio. Sí, yo Diputado quisiera, Soto. si me permite, Por presidente, pedirle un poquito más de claridad a nuestros expertos de las instituciones públicas, Ministerio Público y Defensoría, porque yo lo escucho y todavía no me queda claro qué opinan, si opinan favorablemente o de manera negativa, tanto a la indicación del diputado Longton como a la norma que viene del primer trámite. Como estamos no me queda tratando- claro y yo pediría que fuera más explícito. Lo que yo intenté entender es que efectivamente el principio de oportunidad con los controles administrativos, judiciales, las restricciones que tiene el artículo 170 está bien planteado y por consiguiente es la opinión que yo me formé. Presidente, si me permite, para... Yo sé. El Ministerio Público y luego Señor el diputado presidente, no tengo ningún problema, lo dijo textualmente el fiscal nacional cuando expuso ante esta honorable comisión. Esta es una norma que nosotros consideramos que no debiera modificarse el artículo 170 y no en los términos de lo que está propuesto. Perfecto. Muchas gracias. Mayor claridad. Imposible. Diputado Winter, luego la diputada Cariola. Presidente, Sí. yo le había entendido al Ministerio Público su posición, creo que habían sido claros. Sí. Y yo lo que entiendo es que ninguno de los problemas que pretende combatir este proyecto... Tiene la palabra el diputado Winter, por favor. Y la diputada Cariola. En los hechos, digamos. En los hechos. No hay forma. Escuchemos que, diputado. O sea que está más interesante la conversación de ayer. Así parece, la verdad sí. Yo lo que he entendido es que, la Defensoría no le parece que esta norma sirva de algo, el Ministerio Público tampoco. Sin embargo, yo quisiera saber si hay alguien en la comisión que considera que alguno de los objetivos de este proyecto de ley sí se persigue mediante esta norma. Porque por lo que yo le he escuchado a quienes están viviendo el sistema penal día a día, es que ninguno de los problemas que se han denunciado para inspirar este proyecto de ley dice relación con la forma en que se aplica el principio de oportunidad. Porque todos los delitos graves, cuando hablamos de qué sé yo, de las amenazas a los fiscales, cuando hablamos de la alta tasa de homicidios que hay en Chile, de la alta tasa de robo de automóviles, de portonazo, nada de eso se vincula al principio de oportunidad. Entonces, yo quiero saber si hay alguien contradiciendo aquella idea en la comisión para ver si nos persuade o seguimos de largo. O reponemos la magnífica indicación que algún día sabremos por qué la diputada Cariola la retiró. Oye, diputada Cariola. Presidente, no es muy difícil de entender la razón por la que retiré la indicación, porque al rechazar el artículo del Senado, efectivamente el efecto es el mismo. Sí. Entonces, en principio lo que yo pretendo hacer es rechazar la indicación del diputado Longton y también el artículo original del Senado, y creo que con eso conseguimos el mismo efecto. Sí. Sin embargo, creo que ante la posibilidad de que alguno de esos efectos pudiera tener, o el objetivo final pudiera verse en riesgo, estoy reingresando la indicación para tenerlo como una segunda alternativa. Ok. Así que ante el debate que se ha dado, creo que es mejor tener la alternativa, pero en principio creo que hay que rechazar las dos. Esa es mi opinión y creo que conseguimos el mismo objetivo. Eso, Oye, presidente. yo creo que la discusión está absolutamente zanjada, los temas expuestos. Entonces lo que vamos a someter a votación el artículo propuesto por el Senado con las indicaciones, porque tenemos que votarla, con las indicaciones del diputado Longton, vale decir, el texto del proyecto aprobado en primer trámite constitucional con la indicación, ambas indicaciones del diputado Longton. De rechazarse esa, tenemos que votar el artículo propuesto por el Senado pura y simplemente, digamos. No, primero la indicación de la Carol. Primero la indicación de la Carol, es que como... La indicación de la Carol. Ella, en fondo, hay que verla como una votación separada, habría que votarla. Discúlpeme, ¿estamos solucionando un tema técnico, diputada? Sí, lo que pasa es que como Es eliminarlo. Así es. Entonces debiera votar primero la de la...
Sí, pero la idea sería la siguiente, que sería votar el artículo original. ¿cierto? Perfecto. Con la indicación del diputado Lonton, No. literal A, ¿Ya? y después la indicación Lonton, literal B. Claro. Que era un poco, secretario, lo que yo propuse, Claro. con la diferencia de votar A y B juntos, Pero, entendiendo que son complementarias. Por eso que usted me ayude con el reglamento. es que Diputada Giles. esto es una... Presidente, me parece que lo que corresponde es votar aparte, votar en el orden en que estábamos, que usted mismo había dado, que es votar primero la indicación del diputado Lonton, que es lo que acabamos de someter a discusión. El artículo lo hemos sometido a discusión y no ha estado propuesta, por lo tanto, su votación. Me parece que hay que votar el artículo del diputado Lonton y además le solicito, si eso no es así reglamentariamente, que haya una votación separada, luego votar el artículo y luego, dependiendo de ese resultado, incorporar la indicación que se acaba de presentar. Esto lo digo, como lo he estado advirtiendo, a pesar de que yo me opongo a que se haga lo que se pretende aparentemente hacer desde la presidencia, que es rechazar el artículo del Senado. No, mire. Vamos a ver, mira. Tenemos dos cosas. Hay un tema técnico, trámite legislativo. Hay una propuesta en primer trámite constitucional y hay una indicación del diputado Lonton que hace referencia al plazo y condicionantes. Lo que vamos a someter a votación va a ser la propuesta con las indicaciones incluidas del diputado Lonton, a favor o en contra. Eso vamos a hacer. Y luego, de rechazarse, tengo que votar el primer trámite o lo propuesto en el primer trámite sin indicaciones. ¿Ok? En votación. Gracias, señor presidente. En votación, el numeral 6 del artículo 170, con las indicaciones del señor Andrés Lonton, literales A y B. Del diputado Lonton. ¿Cuál es el problema, diputada? Quiero entender bien, porque puede que el problema, lo más lógico es que yo por el deterioro de la edad lo tenga yo, pero suele ocurrir que no soy yo la que tiene el problema. Entonces, por si acaso, Sí. si es que nosotros votamos en contra, finalmente el resultado es en contra, vamos a haber votado en contra del artículo. Con las indicaciones. Claro, es que a mí me parece que son dos decisiones distintas, presidente. Son dos decisiones completamente distintas y que, o sea, y además hago referencia a que lo que estábamos votando y en discusión era la indicación del diputado Lonton. Sí, Entonces, por lo mismo. entonces yo le pido, ya que usted está haciendo esa propuesta, yo le digo que yo no estoy de acuerdo con esa propuesta que usted hace y le pediría que la votación sea por separado. Que votemos la indicación del diputado Lonton en el orden que usted quiera y votemos el artículo. Porque, por ejemplo, yo estoy de acuerdo Pero con lo el que- artículo pero lo que y no planteo- de acuerdo con la indicación del diputado Lonton. Entonces no puedo hacer una votación sobre eso. No. Y Pero tal vez yo me expliqué mal, diputada, usted entendió mal. Mire, lo que le quiero decir es que cuando yo tengo indicaciones que son complementarias a un proyecto, a un texto, tengo que votar no aisladamente, sino que en conjunto con el texto propuesto. De aprobarse, por ejemplo, esta votación, se aprobaría el texto propuesto con las indicaciones. De rechazarse el texto propuesto con las indicaciones, porque las indicaciones no pueden votarse solas, sino que con el texto propuesto, si se rechaza, luego lo que corresponde es votar solo la propuesta. ¿Se fija? Eso es lo que estoy planteando. No, es la que corresponde y siempre hemos hecho porque son indicaciones complementarias. Entonces, vamos a someter en votación, en primer lugar, entonces, el texto propuesto con las indicaciones del diputado Lonton. Diputado Ilavaca, ¿es así? Sí, con ambas indicaciones. Sí, presidente. Son complementarias. Sí, presidente. Es que técnicamente está bien. Es que hay una norma previa, una indicación previa que debe ser votada, que es la votación de la diputada Cariola, que es la previa, porque la indicación de la diputada Cariola echaría abajo todas las demás. Pero lo que estoy dando, mira, siempre puede haber muchas opiniones, pero voy a tomar una decisión. Lo que nosotros vamos a votar es el artículo propuesto por el Senado con las indicaciones del diputado Lonton, que es lo que corresponde. ¿Cómo? Es el texto propuesto por el Senado con las indicaciones del diputado Lonton. De rechazarse, lo que corresponde es votar el texto del Senado, y eso es lo que corresponde legalmente, puro y simple, sin indicaciones.
No, porque la carriola es lo mismo, pues la carriola elimina, es lo mismo. Cuando tú suprimes un artículo, Gonzalo, lo que estás pidiendo es una votación separada. ¿Cuál es el artículo? Mira, artículo, les voy a leer, artículo 296, solo para clarificar el tema. Carol dice. La Carol. En todo caso, el presidente fijará el orden de votación. La proposición original se votará con cada una de las adiciones o modificaciones. En el caso de ser rechazada en todas estas formas, se votará en su forma original. Y eso es lo que estamos haciendo, aplicando a la letra el artículo 296 del reglamento. Entonces vamos a votar el texto propuesto por el Senado con las indicaciones del diputado Longton y diputada Flores, con las dos, ambas, en votación, señor secretario. Gracias, señor presidente. Don Jorge Alessandri. Perdón, está pareado don Jorge. Mira. Don Gustavo Benavente. Yo tengo la duda. Sí. No me gusta. Don Gustavo. Abstención. Abstención, don Gustavo. Doña Joana Pérez no está. No. ¿Está? Doña Joana Pérez, por favor. Al final, perfecto. Doña Carol Cariola. En contra. Doña Camila no está. Don Marcos y la Vaca. En contra, don Marcos. Doña Pamela Giles. Yo voy a votar en contra de la indicación del diputado Longton, ¿ya? Todas las indicaciones están referidas a un artículo, todas, siempre. Entonces, en contra de la indicación del diputado Longton, puesto que si hay reincidencia, debe haber aumento del castigo, no disminución. Gracias. En contra, diputada Pamela Giles. Diputado Andrés Longton. A favor, don Andrés. Diputado Luis Sánchez, a favor o en contra de la indicación al final. Bien. Perfecto. Don Leonardo Soto. Señor secretario, yo voy a votar como recomienda la institución que tenemos a cargo de la persecución penal. Me refiero al Ministerio Público, que nos ha recomendado encarecidamente que no hagamos cambio en esta norma para poder fortalecer precisamente el trabajo que hacen contra la delincuencia. Yo voto en contra. En contra, don Leonardo Soto. Don Gonzalo Winter. Yo voy a votar en contra, pero para ser claro, es en contra de la indicación y del artículo. Que entiendo que lo estamos votando los dos. Bueno, la indicación. Igual prefiero el artículo con la indicación que sin, pero voto en contra. En contra. Diputada Joana Pérez. Muy bien, voy a votar en contra, justamente porque prefiero mantener lo que viene, o lo que está en la ley vigente. Bien, en contra de la diputada Joana Pérez. Y don Luis Sánchez. A favor, don Luis Sánchez. Presidente. En contra. En contra, señor presidente, tenemos 2 votos a favor, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 1. 2 a favor, 7 en contra. Se rechaza. Rechazada la indicación. A continuación, y me voy a tomar el trabajo de reiterar lo dispuesto por el artículo 296 del reglamento, que señala que la proposición original se votará con cada una de sus adiciones o modificaciones, y en el caso de ser rechazado en todas estas formas, se votará en su forma original. Conforme al reglamento, entonces, lo que corresponde es votar la propuesta del Senado pura y simple. En votación, señor secretario. Gracias, señor presidente. En votación el numeral 6, propuesta del Senado. Don Gustavo Benavente. Sí, la propuesta del Senado. Yo también voy a votar junto con el Ministerio Público, voto en contra del artículo, la propuesta del Senado. En contra, don Gustavo Benavente. Diputada Joana Pérez. En contra, diputada Carol Cariola. En contra. En contra. Diputado Marcos y la Vaca. En contra. Diputada Pamela Giles. En contra. En contra. Diputado Andrés Longton. Sí, contra el artículo. Abstención. Abstención, don Andrés Longton. Don Luis Sánchez. A favor, don
Luis Sánchez, diputado señor Leonardo Soto. Sí, bueno, en esto sigo la recomendación nuevamente del Ministerio Público, que ha solicitado encarecidamente a esta comisión que no aprobemos la indicación que viene del Senado, puesto que perjudicaría enormemente la persecución penal que ellos hoy día están dirigiendo, con toda nuestra confianza, contra esta oleada de delincuencia. Por lo tanto, yo votar en contra. En contra, don Leonardo Soto, don Gonzalo Winter. Yo no voy a seguir la recomendación del Ministerio Público, pero sí la de la Defensoría, así que en contra. En contra. Y nosotros presentamos, ¿te acordás de propósito? Presidente. En contra. En contra. Y la rechazamos. Nosotros la retiramos. Uno a favor, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Con esa regla o ese acuerdo, sería bueno que esa cuestión que... ¿Y dónde está la indicación nuestra? La indicación nuestra era el artículo 10, pero tú la... 181. No, ¿te acordáis? ¿Y lo que me dice? Rechazo. 181. Rechazada, entonces, por 8 votos en contra, una a favor y una abstención. Sí, ¿Corresponde sigamos. ahora, señor secretario? Señor presidente, tenemos... Sí, acá tenemos, señor presidente, un pequeño salto en el comparado. Compañero. Un salto, tenemos... Ya. Tenemos otro periodo. Hay que anunciarlo, creo, ¿no? No, pero no tenía sentido en realidad, porque no es un reemplazo. ¿Ah? No hay problema, confío en... No hay problema. ¿Confía en la Cariola? Es que de ahora en adelante lo marcamos. Si llegara, Disculpa. me voy a votar, diputado Flores. Ya, diputado, presidente, tenemos que ir a la página 43 del comparado. Página 43. 43 del comparado. 43, porque tenemos allí, ¿cierto? Para ir votando de forma correlativa el articulado del Código Procesal Penal. En la página 43 nos vamos a encontrar con una propuesta que incide en el artículo 185 del Código Procesal Penal. Esta propuesta es de los diputados señores Marcos Silavaca, Raúl Leiva y Leonardo Soto, sustituyendo el artículo 185 del Código Procesal Penal por uno nuevo. Está en la página 43. 43, sí. Porque se puso mal, la propuesta se puso más adelante. Estamos a la espera de una indicación del Ejecutivo. No, esto fue simplemente... Sí, un problema del orden correlativo nada más, que debería estar más atrás y se puso adelante. Oye, señor secretario. Sí, gracias, señor presidente. La propuesta lo que hace es sustituir el artículo 185 del Código Procesal Penal. El Código Procesal Penal, en su artículo 85, se refiere a la agrupación y separación de las investigaciones. Dice, el fiscal podrá investigar separadamente cada delito de que conociere. No obstante, podrá desarrollar la investigación conjunta de 2 o más delitos cuando ello resultare conveniente. Asimismo, en cualquier momento podrá separar las investigaciones que se llevaran en forma conjunta. Luego, cuando 2 o más fiscales se encontraran investigando los mismos hechos y con motivo de estas circunstancias afectaran los derechos de la defensa del imputado, este podrá pedir al superior jerárquico o al superior jerárquico común, en su caso, que resuelva cuál tendrá a su cargo el caso. La propuesta que se hace es sustitutiva y su título es causas conexas. Dice, las causas serán conexas en los casos siguientes, debiendo realizarse la investigación conjunta. Primero, si a una persona se le imputaren varios delitos. 2, o segundo, si el imputado formare parte de una asociación delictiva o criminal. 3, los cometidos simultáneamente por 2 o más personas reunidas. 4, los cometidos por 2 o más personas en distintos lugares o tiempos, si hubiere precedido concierto entre ellas. 5, los cometidos como medio para perpetrar otro delito o para facilitar su ejecución. Y 6, los cometidos para procurar la impunidad de otros delitos. Son todas las causales que impiden, digamos, que hacen que las causas sean tramitadas en forma conjunta. Muchas gracias, señor secretario. Presidente, como esto incide en el ordenamiento de una tramitación de una investigación penal, quisiera pedir la opinión del Ministerio Público
y al mismo tiempo la de la Defensoría. Sí, muchas gracias. Solo precisar que esta indicación que está formulada justamente tiene por objeto y a lo mejor abre un debate que es importante realizar a propósito de la Fiscalía Supraterritorial, que la idea original de esta indicación que vamos a debatir y posteriormente votar es que justamente establecer una línea clara para ver cómo se persigue criminalmente a un autor que ha cometido varios delitos. Porque hoy día el artículo 185 solo plantea de la manera que el Ministerio Público estime conveniente. Y a nuestro juicio existía una fragmentación en la persecución criminal. Y por eso establece reglas claras que si una persona comete un delito en la ciudad de Rancagua y otro en la comuna de Quillota, ¿por qué tienes dos juicios paralelos? Si es una misma persona que ha cometido varios delitos. Y una de las intenciones que tiene y poner en discusión esta indicación es justamente cómo somos capaces de que la justicia y la persecución criminal sea más efectiva en ciertos casos específicos, y eso es lo que vamos a debatir, y al efecto, tal como lo ha solicitado el diputado Leonardo Soto, le ofrezco la palabra al Ministerio Público. Muchas gracias, presidente. Presidente, tomo sus propias palabras para señalar que esta indicación es una indicación que es bastante, por así decirlo, innovadora respecto del procedimiento penal actual, ¿ya? Innovadora en el sentido en que cambia de una manera bastante radical la forma en la cual hoy día el legislador, ¿cierto?, en el momento de establecer el Código Procesal Penal, determinó, por así decirlo, la cuestión de las agrupaciones y separación de las investigaciones, que lo dejó en términos, por así decirlo, radicado a la cuestión administrativa. Es decir, a que el Ministerio Público, particularmente porque la ley orgánica del Ministerio Público lo plantea como una cuestión de persecución, digamos, de unidad en la persecución penal, o de principio de unidad de la institución en términos de la persecución penal, en la cual entonces es el Ministerio Público, en su carácter, digamos, por así decirlo, de exclusividad de la investigación que está recogido constitucionalmente, la que define si es que investiga, por así decirlo, cómo investiga o cómo agrupa o separa las investigaciones, ¿ya? Ello, en todo caso, y esto es importante decirlo, esto en todo caso no es óbice para que los tribunales mantengan, desde luego, ¿cierto?, la competencia conforme a cómo nuestro legislador ha definido la competencia en materia penal, que en principio es una competencia en razón de territorio, ¿cierto?, pero también puede ser en razón de otras decisiones del legislador, como por ejemplo cuando hay principio de ejecución en un lugar, o por ejemplo cuando el propio juez, por ejemplo, decide que corresponde mejor que lo vea un determinado tribunal. Ahora, dicho eso, efectivamente, en la discusión de la supraterritorial, probablemente se va a tener que volver desde el punto de vista legislativo a este tipo de debates, particularmente porque en la cuestión supraterritorial la decisión respecto de quién va a tener que seguir viendo esas causas seguramente va a recaer en el fiscal nacional. Pero en todo caso, y esto es lo que a mí me parece más relevante, yo reconozco mérito en la indicación, porque de hecho esta es una indicación que recoge mucho, por ejemplo, el modelo español. El modelo español tiene una indicación como esa, pero hay que recordar que el modelo español tiene un control judicial mucho más fuerte que el nuestro, que decanta más en el control administrativo. Hoy día en nuestro país, cuando hay conflictos de competencia o cuando se requiere una agrupación, quien tiene la última palabra es el fiscal nacional. Es decir, el fiscal nacional puede ordenar agrupaciones de investigación. Por tanto, si hubiese una pugna, por ejemplo, entre fiscales, el fiscal nacional puede ordenar que se investiguen conjuntamente. Nuestro sistema fue construido así desde el principio. Es cierto que ante una discusión de larga data, como por ejemplo podría ser la de una discusión que en algún momento el ministro de Justicia en el Senado lo comprometió, que era un proyecto de ley de aquí a un tiempo más de causas complejas, ahí eventualmente uno podría pensar en algunas modificaciones que apunten a esto. Y por tanto me parece que esos escenarios podrían ser más por la implicancia que tiene en el proceso, más idóneos para discutir esta materia. Muchas gracias, estimado Ignacio. Hemos conversado con los autores de la indicación en atención a que se encuentra en tramitación actual el proyecto de ley de supraterritorialidad y que efectivamente va a ingresar un proyecto de ley de causas complejas junto con el diputado Soto y el diputado Ilavaca. Vamos a retirar esta indicación. Un segundo, diputado. Sí, pero queríamos abrir un debate anticipando lo que se va a discutir en el Senado a propósito de este proyecto de ley, y yo creo que vamos a continuar en algún momento este debate ya aquí en esta comisión cuando llegue aquí el
el proyecto. El proyecto es Y supraterritorial. estamos evaluando hacer un seminario también. Muy bien, diputado Soto. Muchas gracias. Corresponde ahora entonces retirada la indicación por los autores. Sí, a la página 36. Vamos a la página 36. Agradecemos al Ministerio Público. La Defensoría me va a decir lo mismo. Vamos a la página 36. Sí, acá el Ejecutivo. Señor Presidente. Era una indicación de Andrés. Presidente, le hago una consulta. Sí, a la página 36. Sí, presidente. Eso. Sí, no, lo que quería preguntar, ¿cuál es la lógica de votación? ¿Por qué avanzamos y vamos a dejar esto solo para entenderla? No, Estoy porque estaba reemplazando yo hoy día al estaba diputado mal, Calixto. mal geográficamente mal establecida dentro del comparado, y la idea es ir votando cada modificación en orden. Entonces, como esta modificar el artículo 180 y tanto, y estaba mucho más adelante, la adelantamos, y ahora corresponde ver el artículo 226b del Código Procesal Penal, y eso es lo que vamos en la página 36. ¿Sí? Diputada Giles. Disculpe. Gracias, presidente. Sí, presidente, antes de que superara el punto y como usted y sus compañeros firmantes de la indicación la retiraron, yo quería, para la historia de la ley me parece muy importante resaltar lo que usted insinuó en su primera alocución respecto a esta indicación, y además lo que nos ha dicho el Ministerio Público, porque yo debo entender que con toda claridad el representante del Ministerio Público señaló la necesidad de que se puedan vincular las causas que tienen una vinculación con el objeto de hacer eficiente más eficiente el trabajo del Ministerio Público y el trabajo de la ejecución de justicia en general, lo cual está muy vinculado entonces con el criterio de una indicación que vamos a ver más adelante, que he hecho yo respecto a una fiscalía supraterritorial que cumpliría justamente ese objetivo. Entonces, para la historia de la ley, quería resaltar y dejar escrita en letras de oro lo que nos acaba de indicar Ignacio Castillo para que nos recordemos en ese momento más adelante de lo que él dijo y lo traigamos a colación. Muchas gracias, diputada Giles. En letras doradas será, para que tenga tranquilidad. Sí. A continuación, para ordenarnos, corresponde la página 36. Hay una indicación del Ejecutivo que modifica el artículo 226b y el Ejecutivo nos ha pedido hacer un comentario respecto a esta indicación antes de presentarla. Muchísimas gracias, señor presidente, por su intermedio. Página 36. Como todas sus señorías recordarán, uno de los puntos esenciales al comienzo de la discusión fue lo que habría ocurrido en Arica a propósito de la protección de los testigos. En las mesas de conversación para poder cubrir de mejor manera aquella situación, vislumbramos que la indicación que se presentó respecto al artículo 226b parece no cumplir en la totalidad el objetivo de protección. Eso arrastra también las redacciones que hemos dejado para más adelante del artículo 78 quater, 78 quinques. Y eso redunda también en las regulaciones propuestas respecto de todas las normas de crimen organizado ya vigentes, para que quede una norma de carácter coherente y no distintos tipos de apelación. Es que habíamos solicitado que la discusión sobre las reglas de los artículos 226 y todas sus letras, para efectos de no dejar ningún espacio no cubierto para la protección de aquellos intervinientes, es que esa discusión se haga al final del proyecto, pues sería probablemente solo una o dos normas dentro de ese mismo articulado para poder entregar la debida protección, y es la protección que los propios honorables diputados han solicitado que se pueda realizar a través de este proyecto. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, diputada Giles. Gracias, presidente. Bueno, muy loable la intención que tiene el Ejecutivo aquí representado, pero yo no entiendo por qué nos traen eso ya. O sea, ¿por qué tenemos que seguir esperando? O sea, aparte de la inasistencia permanente del Ministro de Justicia en un incumplimiento de lo que son sus tareas propias,
tenemos un Ejecutivo que nos chutea normas, ¿ya? En circunstancias que lo que deberían hacer es mover el cuerpo en dirección de realizar esas indicaciones cuando corresponde, que es cuando se va a ver. ¿Por qué razón, si es que no están hechas ahora, yo voy a suponer que van a tener que estar hechas en 2 semanas más, 2 sesiones más? O sea, encuentro insólito, quiero decírselo francamente, y encuentro un poquito indignante que no se traiga el trabajo hecho. O sea, hay una renuencia al trabajo por parte del Ejecutivo. Estamos legislando, estamos viendo esta norma, está tratada, está con urgencia, el presidente le acaba de reafirmar la urgencia. ¿Por qué el Ejecutivo no llega acá con la tarea hecha? ¿Qué están haciendo? ¿A qué dedican el tiempo libre? ¿Dónde está el ministro de Justicia? Bueno, muchas gracias, diputada. Yo quiero hacer presente que en su oportunidad, en la página 16 del comparado, tratando de resolver esta problemática que dice justamente en relación con el tema de Arica, la propuesta nuestra de indicación, que fue postergada para poder ubicarla de una mejor manera, la propuesta nuestra era que lo resuelto por el juez en la cautela de garantías del artículo 10, que solo sea apelable en ambos efectos, digamos, por el Ministerio Público. Nosotros habíamos propuesto que lo resuelto por el juez solo será susceptible del recurso de apelación cuando lo interpusiere el Ministerio Público tratándose de investigaciones de acciones delictivas o criminales en casos de revelación de la identidad de un informante, agente encubierto, agente revelador o de un testigo protegido, y que este recurso se concede en ambos efectos justamente para que, mientras no exista un pronunciamiento jurisdiccional de la Corte respectiva respecto de esa apelación, queden latentes y no se entregue esa información. Nosotros entendíamos que modificando el artículo 10 se resolvía de buena manera. Luego, en una conversación también con el Ejecutivo, nos planteaba que la regulación debía estar ubicada en otro lugar para evitar, claro, para evitar, el 226, Leo, ¿no? Para evitar justamente estos procesos de apelación permanente y todo el proceso criminal, mantenerlo casi en suspenso por la ubicación en definitiva, porque la cautela de garantía es muy amplia y nosotros lo establecíamos en ese artículo específico y por eso, por técnica legislativa, era mucho mejor acá. Ahora, lo que sí le voy a pedir al Ejecutivo, había consideración de lo que se ha discutido, lo que hemos planteado, que en la siguiente sesión, no dilatarlo más, en la siguiente sesión sancionemos, discutamos y votemos esta medida de protección especial que justamente es una contingencia, por eso adquiere tanto relieve, que justamente la liberación de antecedentes de testigos protegidos, encubiertos o agentes revelados. ¿Le parece al Ejecutivo en la siguiente sesión? Sí. Diputada. Lo voy a aceptar, presidente, sabe que francamente por el cariño que le tengo, pero estoy podrida. O sea, yo encuentro realmente que la actitud del Ejecutivo o la modifican o no podemos seguir si estamos tramitando. O sea, vamos a tener que dejar todas las cosas para más adelante. A mí me parece de verdad indignante, presidente. Solo voy a aceptar esa propuesta que usted hace, porque lo que correspondería es tramitar cuando ahora. Tiene usted razón, diputada. Muchas gracias y agradezco su muestra de cariño además. ¿El Ejecutivo tenía algo? Muchas gracias, señor presidente, por su intermedio. Solamente para poner en conocimiento de los honorables diputados, se han llevado a lo menos adelante 5 sesiones con todos los asesores y los representantes del Ministerio Público y la Defensoría Penal Pública. En esas reuniones, la única dificultad o lo único acuerdo que falta llegar no es en la regla de protección propiamente tal, sino que se entiende que tiene que haber protección para todos, se entiende que tiene que haber un recurso de apelación, se entiende que no se puede darle información sino hasta lo que lo resuelva la Corte. La dificultad ha estado en la ubicación sistémica de la regla y en definitiva cuál sería la amplitud de las facultades. Y es la única cuestión en que habría que avanzar en el acuerdo. En el resto está absolutamente abordado y por lo tanto creemos que en el plazo que usted, señor presidente, nos da para poder entregar la propuesta estaríamos en perfectas condiciones. Muchas gracias, entonces lo veríamos. Muchísimas gracias, señor presidente. En la siguiente sesión agradezco la disposición del Ministerio de Justicia solo a ser presente, porque es una obligación mía como presidente de la comisión, de que independiente de que haya un acuerdo respecto de un trabajo prelegislativo, eso no es vinculante
para la comisión ni para los diputados que no quieran participar de ella o que no puedan o que tengan una opinión contraria, y toda indicación o todo acuerdo se tiene que dar en el seno de esta comisión. Claramente este trabajo prelegislativo permite acelerar su trámite, pero todo se tiene que discutir en esta sesión. ¿Cuál continúa, diputado? Señor secretario. Sí, señor. Disculpe, diputado Sánchez. Muchas gracias, señor presidente. Hacer también el punto de que efectivamente este es un tema complejo, es un tema que tiene que resolverse a la brevedad, y solo quiero llamar la atención sobre el hecho de que en la ya relativamente larga tramitación de este proyecto de ley ha habido una exigencia bastante intensa, yo diría de su parte, señor presidente, de que haya mayor celeridad en que vayamos avanzando, incluso en algunos casos que restringamos a cierto nivel el debate para que se pueda avanzar más rápido. Entonces, está bien, si es que vamos a acordar que darle un poco más de tiempo al Ministerio de Justicia para que esté seguro de qué es lo que quiere hacer respecto de esta norma o qué es lo que quiere proponer más bien, ok, yo puedo estar de acuerdo con eso, pero que de cierta forma ese criterio lo respetemos todos. O sea, si va a haber una intención de mayor rapidez con esto, se le tiene que exigir también al Ejecutivo que actúe con mayor celeridad, y que si vamos a llegar aquí a un proyecto de ley que tiene una urgencia puesta por el mismo gobierno, tal como dijo la diputada Giles por su intermedio, señor presidente, que el gobierno llegue con la tarea hecha. Eso. Muchas gracias, diputado Sánchez. Yo quiero solo hacer presente que efectivamente eso se aplica no solo al Ejecutivo como legislador, sino que a cada uno de los que formulan indicaciones, que sean atinentes o no atinentes. Hemos visto también, y cuando uno entiende que no constituye un aporte, como lo hicimos recién, y que efectivamente había una discusión distinta, se retira la indicación y no se insiste en ella con el objeto de agilizar. Ahora, en esta comisión nos vamos a tomar todo, porque estos temas son muy importantes, todo el tiempo necesario en discutir, en la medida en que la discusión también sea productiva y no solamente dilatoria. Corresponde entonces, señor secretario. Señor presidente, el numeral 7 del artículo 2, vamos a la página 44 del comparado. En la página 44 del comparado, en la columna al medio, vamos a encontrar entonces el numeral 7, dice: introdúcense a continuación del artículo 228 el siguiente párrafo cuarto bis y los artículos 44 y los artículos 228 bis a 228 octies nuevos que lo integran. Este párrafo cuarto bis se titula de la cooperación eficaz con la investigación. Señor presidente, la primera de las disposiciones que se agregan por el numeral 7 es el artículo 228 bis, cooperación eficaz. Se entiende por cooperación eficaz el suministro de datos o informaciones precisas, verídicas y comprobables que contribuyan al esclarecimiento de los hechos investigados o permitan la identificación de sus responsables o sirvan para prevenir o impedir la perpetración, la continuidad o la reiteración de otros delitos o faciliten la práctica de cualquier clase de comiso. La cooperación eficaz solo procederá cuando la información suministrada se refiere a investigaciones relativas a los delitos de asociación delictiva o criminal, de crímenes o simples delitos contenidos en la ley que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, de crímenes o simples delitos contenidos en la ley que sanciona las conductas terroristas, de delitos calificados como económicos, de homicidios, de secuestro, de sustracción de menores, de los delitos de lavado y blanqueo de activos, de algunos de los delitos establecidos en los párrafos 5º, 6º, 7º, 8º, 9º del título 5º del libro 2 del Código Penal, de algunos de los delitos contenidos en el párrafo 5º bis del título 8º del libro 2 del mismo cuerpo legal o en la ley 21.459. Respecto a lo que he leído recién, que son los incisos primero y segundo del artículo 228 bis sobre cooperación eficaz, se han presentado indicaciones a su inciso segundo de los diputados señores Marcos Leavaca, Raúl Leve y Leonardo Soto, que proponen en primer término intercalar en el inciso segundo de este artículo, a continuación de la palabra psicotrópica, la frase en el decreto 400 que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley 17.798 sobre control de armas, que en el fondo lo que hace esta indicación es agregar a aquellas situaciones en las cuales procede la cooperación eficaz, porque el inciso segundo dice la cooperación eficaz solo procederá cuando se refiera a cierto tipo de investigaciones, y entre ellas se agrega entonces
en el decreto 400 que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado a la ley número 17.798 sobre control de armas. Esa sería una primera propuesta de modificación que agrega entonces otra situación en la cual procede esta cooperación eficaz. Y tenemos otra indicación de la diputada señorita Carol Cariola en el inciso segundo del artículo 228 bis, que es el que estamos viendo recién. Intercala, se dice, entre las expresiones de delitos contenidos en el párrafo quinto bis del título octavo y del libro segundo del mismo cuerpo legal, la expresión o de alguno de los delitos del título noveno. También en este caso se pone una nueva situación, digamos, una nueva hipótesis en la cual ese tipo de investigaciones pueden también estar en el ámbito de la cooperación eficaz. Señor presidente, son estas dos situaciones. En el Muchas gracias. Señor secretario, le ofrezco la palabra al Ejecutivo. Muchas gracias, presidente. Solo comentar que este estatuto nuevo de cooperación eficaz se introdujo en el Senado, no era parte del proyecto original. Viene a regular de manera completa y exhaustiva la cooperación eficaz que estaba dispersa en muchas legislaciones especiales, y fundamentalmente se atendió a una necesidad que partió con la Ley de Delitos Económicos, en que había un mandato dentro de sus disposiciones finales en torno a hacer esta regulación. De ahí viene esta necesidad. Justamente introduce un nuevo párrafo en el Código Procesal Penal y también se hace cargo, digamos, de todo lo que estaba disperso en diferentes leyes, incluso en el propio Código Penal, y de ahí viene como este listado de delitos que ahora también se está indicando. Solo agregar, a propósito de esta indicación, de que se omitió el párrafo 9 bis del título quinto del libro segundo, que es cooperación, que es cohecho de funcionario público extranjero. Okay. Que está actualmente, que hay cooperación eficaz actualmente para ese párrafo. Súper. Yo quiero recordar disculpe, ¿dónde está ubicado el título 10? En el título quinto, en el párrafo 9 bis del título quinto. Oye, yo quiero hacer presente que este es un tema complejo, muy complejo. Lo que se innova es, y por eso muchas de las indicaciones que estaban propuestas en este proyecto de ley las retiramos y quedaron rezagadas o las pospusimos para poder discutir el Estatuto de Cooperación Eficaz. Y yo quiero que previo a esto, como es un tema complejo, discutamos, y ahí le voy a pedir la opinión al Ministerio de Justicia, al Ministerio Público y la Defensoría Penal Pública, darnos contexto a la cooperación eficaz, cómo la entienden ustedes, porque este es un tema muy sensible, que yo creo que tenemos que darle un mérito como corresponde, una tramitación como corresponde, y que tiene que ser en esta comisión. Y como es cooperación eficaz, es un estatuto nuevo, toma ley de delitos económicos, toma ley de tráfico de drogas, ley 20.000, y las trae al Código de Procedimiento Penal para ser aplicables de manera general. Lo que yo pude anticipar, no solo durante el proceso de investigación, sino que incluso a un condenado, cosa que es súper compleja, es lo que tenemos que evaluar. ¿Cuáles son sus condiciones? ¿Cómo se hace? Siempre se presentan discusiones, bueno, y el condenado, ¿cuál es la cooperación eficaz? ¿Qué es lo que tiene que decir? ¿A quién tiene que delatar? ¿Cuándo eso efectivamente producir? Algunos dicen, oye, la cooperación eficaz se tiene que dar dentro del proceso de investigación. Hoy día legislativamente no se podría, porque el fiscal no podría entregar, entre comillas, exención de responsabilidad o inmunidad al entregarme una información. Todo eso vamos a regular ahora, y por eso el Estatuto de Cooperación Eficaz, a mi juicio, amerita una introducción un poco más profunda en esta materia, y es lo que le propongo a la comisión que hagamos ahora. Le voy a ofrecer la palabra al Ministerio de Justicia, luego a la Defensoría Penal Pública y luego al Ministerio Público. Muchas gracias, señor presidente, y por su intermedio. La institución de la cooperación eficaz probablemente cobra mayor relevancia en la legislación penal chilena a propósito de la modificación de la antigua ley de drogas y la dictación de la ley 20.000. El conocido artículo 22 que permitía precisamente a quienes fueran investigados por dicha ley para entregar información de carácter relevante y permitir de esa manera desarticular bandas dedicadas al tráfico a cambio de una pena reducida o la posibilidad de cumplir en libertad.
¿Por qué la posibilidad de cumplir en libertad? Porque la ley 20.000 tiene una regla especial de reincidencia en que la segunda condena siempre debe cumplirse en privación de libertad, a menos que concurra la colaboración eficaz. Luego, la regulación de carácter económico es la que toma la misma institución a propósito de las colusiones que investiga la Fiscalía Nacional Económica y, por supuesto, el Tribunal de la Libre Competencia. Tomando un modelo parecido al de la ley 20.000, es trasladado a la jurisdicción de libertad económica, pero con efectos aún mayores. Y esto es importante porque el hecho de que el Estado se abstenga de sancionar tiene el origen precisamente en la colaboración eficaz que ya funciona para ese tipo de sanciones administrativas en contra de la libertad económica. Es decir, quien confiesa, por ejemplo, la colusión, no es sancionado por confesar la colusión, entendiendo que eso sería el mayor incentivo para desarmar aquellos acciones ocultas que no habría forma de que se descubrieran si es que nadie habla. Se utiliza también como técnica especialísima de investigación en crimen organizado, probablemente Ignacio va a hablar mejor que yo de la mafia italiana, pero se utiliza precisamente como crimen organizado en Estados Unidos la experiencia de las leyes especiales como Ley Rico a propósito de criminalidad organizada y dinero, el seguimiento del dinero y la confesión. La legislación chilena tomando aquello en la medida que se fue avanzando en distintos delitos. Por ejemplo, en la reciente modificación de delitos económicos se toma precisamente la cooperación eficaz. En el tráfico y trata de personas se toma precisamente para poder desbaratar aquellas bandas dedicadas al tráfico de personas. Se mantiene el tráfico de drogas de la ley 20.000, se incorpora también en la ley de conductas terroristas. Esta dispersión normativa generaba un problema de cómo entender los requisitos que debían concurrir. Y un segundo problema se generaba a propósito de la discrecionalidad del reconocimiento de los efectos de la concurrencia de la cooperación eficaz. Es decir, por mucho que el Ministerio Público entienda que concurre, es el tribunal el llamado a decidir si le da o no los efectos que creen tener o no. Eso generaba o genera un desincentivo, especialmente en el ámbito jurisdiccional, cuando están las investigaciones nuevamente en la Fiscalía de carácter económico, ahí no hay intervención del tribunal y simplemente la Fiscalía no sigue adelante y nunca ocurrió nada, la Fiscalía Nacional Económica, por supuesto. En el caso la nueva intención de organizar todas estas reglas era darle precisamente mayor certeza y eficacia a estas instituciones. Se avanzó incluso más allá de lo que quizás tímidamente se intentó avanzar, entregando mejores reglas, la existencia de un acuerdo previo entre el fiscal y el imputado y que ese acuerdo fuese respetado. Se avanzó a lugares que no habíamos avanzado antes, como por ejemplo llegar a la posibilidad que en determinadas colaboraciones, especialmente en aquellos que den cuenta de los cabecillas de las organizaciones, se puede encontrar al secuestrado, se puede encontrar el cuerpo de quien ha sido muerto por la banda, o se puede encontrar con las grandes cantidades de dinero de aquella, le permite incluso al Ministerio Público prescindir de la persecución penal de esa persona y sobreseer definitivamente su responsabilidad respecto de esos hechos. Y se avanzó además a una colaboración para condenados, es decir, personas que se encuentran privadas de libertad, que ya no tienen nexos con la organización criminal y quieran entregar nueva información al Ministerio Público a cambio de rebajas de condena o el cumplimiento de los saldos en libertad. Esta es probablemente lo más novedoso del proyecto. Como decíamos hace unos minutos, corresponde a un compromiso suscrito al promulgar la ley de delitos económicos, pero toda la regulación de colaboración eficaz a lo largo del ordenamiento creemos que podría haberse beneficiado con esto al tener reglas aún más claras, al existir un acuerdo expreso con el Ministerio Público, al existir dentro de esta regulación mecanismos para ejercer el cumplimiento del acuerdo,
que el acuerdo no solamente está orientado a rebajas de pena o distintas formas de cumplimiento, sino además a la existencia de medidas de colaboración para quien se encuentra ayudando al Ministerio Público. En ese orden de ideas, señor presidente, creemos que, tal como usted lo ha señalado, es un tema de tal novedad que debemos ir con la mayor precaución en cada una de las normas. Ya con unas terceras y cuartas lecturas nos hemos dado cuenta que hay ciertas nomenclaturas erradas, probablemente por la premura de la legislación anterior, pero que de todas maneras creemos que como institución, es una institución que ya existe y que lo que viene a hacer este conjunto de reglas es unificar criterios y dar claridad para su funcionamiento. Muchísimas gracias. Muchas gracias al Ministerio de Justicia por darnos este contexto. Claramente es una institución compleja, sobre todo a mi juicio muy útil en desbaratar organizaciones criminales en donde los códigos de silencio internos son muy complejas. Ya planteaba usted que fue importante en la ley en la colusión, en atentados contra la libre competencia. La única manera de poder resolver efectivamente es justamente a través de esta delación o cooperación eficaz, y por eso le quiero pedir también la opinión de la institución a la Defensoría Penal Pública, al señor Irarrázaval. Muchas gracias, señor presidente. Voy a intentar ser lo más breve posible. En principio, simplemente complementar lo que dijo el Ejecutivo. En términos generales, esta es una institución positiva para el sistema de justicia, porque viene a permitir una mayor flexibilidad en la persecución penal y sobre todo para combatir el crimen organizado. Pareciera ser que es la única manera de lograr avances reales, digamos. O sea, justamente como dijo el presidente, en el ámbito de la colusión esta ha sido una norma muy útil, es prácticamente la única manera de perseguirla, y podría esperarse que tenga resultados similares en otros ámbitos de criminalidad organizada. Sin perjuicio de eso, y que la regulación, como digo, es positiva y lo que hace recoger sistemáticamente algo que ya existía para algunos delitos en específico, o sea, para el tráfico de migrantes, en la ley de drogas, etcétera. Creemos que la norma tiene algunos problemas que se van a ir viendo a lo largo de la discusión y que son problemas particulares, pero queríamos adelantar desde ya. Un primer problema son los delitos base, o sea, en qué delito es posible o va a ser posible la cooperación eficaz. Si bien los delitos seleccionados parecen en principio razonables, o sea, nosotros estamos de acuerdo con la mayoría de los delitos que están ahí, hay algunas anomalías que quizás se podrían arreglar durante la tramitación. Por ejemplo, quedan fuera, ¿ya?, algunos delitos que pueden ser muy graves, quizá porque no se dan con mucha frecuencia, por ejemplo, delitos contra la salud pública, si alguien envenena, por ejemplo, agua, si alguien envenena las cañerías de Santiago, y quedan dentro, por ejemplo, delitos menores como malversaciones de caudales en casos de que sean negligentes, por ejemplo. Entonces, nosotros lo que creemos que si se va a aplicar ya a ese tipo de delitos, se podría ampliar quizá a todos los delitos, por ejemplo, que tengan pena de crimen, en que se pudiera pensar que puedan intervenir asociaciones criminales, quizás sería más lógico que empezar a hacer un catálogo, ¿cierto? En ese sentido, parecen razonables las indicaciones tanto de los diputados del Partido Socialista como la diputada Cariola, que intentan agregar nuevos delitos a este catálogo, por ejemplo, los delitos contra la propiedad, donde hay bandas, ¿cierto?, de delincuentes que cometen robos, digamos, entonces aquí podría ser útil. También los delitos de la ley de armas, por ejemplo, ¿cierto?, donde sin duda que esta norma podría ser útil también. En segundo lugar, el segundo problema que nosotros vemos es quién determina cuándo se ha incumplido el acuerdo. En este caso hay una indicación del diputado Longton que nosotros creemos que soluciona el problema, porque el problema es el siguiente: si hay un acuerdo entre la defensa y el Ministerio Público, ¿ya?, que tiene, digamos, está establecido cómo tiene que contribuir, ¿cierto?, el imputado, y después resulta que el fiscal, por las razones que sean, justificado o no, estima que el imputado incumplió, lo lógico que el que resuelva al respecto y determine si se cumplió o se incumplió el acuerdo sea el tribunal y no sea el mismo fiscal, que es parte del acuerdo. Y finalmente, lo tercero es el efecto, y que ya lo dijo el representante del Ministerio de Justicia, así que lo digo de manera muy, muy sencilla. En los casos en que el fiscal desconoce el acuerdo, ya también puede ser sin motivo plausible, muchas veces será con motivo plausible, digamos, pero en otros casos puede ser sin motivo plausible, y el tribunal estima que el imputado sí cooperó eficazmente, en esos casos el artículo 228-10, que es el último que vamos a ver, dice que el efecto de la cooperación eficaz va a ser menor. O sea, por ejemplo, si a mí me habían ofrecido una rebaja de 2 grados de pena, el tribunal me puede dar solamente 1 grado menos. ¿Cuál es la consecuencia práctica que nosotros creemos que eso va a tener? Es muy difícil para una defensa aceptar un acuerdo si es que mi contraparte lo puede desconocer sin motivo, y después, aunque el juez me lo reconozca, el efecto va a ser menor del que yo esperaba.
o sea, lo que nosotros creemos, tal como dijo Mario, que eso va a ser un desincentivo a la cooperación eficaz y el objetivo, digamos, que esta sea una institución que permita aumentar la eficiencia del sistema de justicia. Entonces, por eso que nosotros prevenimos sobre ese punto. Eso, señor presidente. Evita el tejo pasado para que le rebajen de un grado. Claro, sí. Yo me entendí. No, que como usted decía que eventualmente el tribunal podía entender, si el fiscal no estaba de acuerdo con el cumplimiento, solo rebajar en un grado, entonces aumentar el número de grados para que efectivamente quede mejor. Claro. Para que equipara el efecto deseado, a eso voy yo. Por eso le decía el tejo pasado. Hoy le ofrezco la palabra al Ministerio Público. Muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias. Efectivamente, se trata sin duda de uno de los aspectos más relevantes que tiene el proyecto a nuestro juicio, no solamente por el contenido del mismo, sino que además por la relevancia en el contexto de la persecución de algunos delitos o algunos fenómenos criminales particulares como es el crimen organizado. La verdad es que no es solamente en el sistema italiano donde los mecanismos, por así decirlo, premiales o de recompensa en el contexto de los testigos resultó ser fundamental en la persecución hasta el día de hoy, pero fue fundamental desde luego en todo lo que fue la persecución de la llamada Cosa Nostra, sino que en general en España, por ejemplo, en lo que tuvo que ver con la forma de persecución de la ETA, en Inglaterra, por ejemplo, también en España, en Estados Unidos con la mafia ítalo-norteamericana, básicamente y de hecho a partir de la figura de la delación o, por así decirlo, de los mecanismos de cooperación eficaz, surge luego todo el fenómeno de los whistleblowers, que a partir de ahí surge también el tema de los compliance, que hoy día están tan de moda en el ámbito, o que se inserta dentro de los compliance como mecanismos que de alguna manera permiten que aquel que puede entregar información que ayude, sea para descubrir, por así decirlo, malas prácticas en el ámbito empresarial, que tiene que ver con el tema del compliance, como por ejemplo integraciones dentro de organizaciones criminales en el ámbito de la persecución del crimen organizado, funcionan como herramientas que permiten que la persecución penal avance. La pregunta que yo creo que ustedes, por su intermedio, señor presidente, debieran hacerse es si es que acaso hoy día en Chile tenemos un fenómeno criminal distinto al que teníamos 10 años atrás. Si la respuesta es que sí, o sea, si la respuesta es que hoy día tenemos un fenómeno más complejo, con organizaciones asociativas más, por así decirlo, más estructuradas, más organizadas, por así decirlo, con participación además de organizaciones internacionales que tienen además códigos, por así decirlo, como el código del silencio que usted decía, ¿cierto?, la omertá, como se hablaba en el contexto de la mafia italiana. Si ese fenómeno hoy día tenemos en Chile, entonces lo que uno debería proponer técnicamente es que avancemos en un sistema de cooperación eficaz. De hecho, la Convención de Palermo, la Convención de Naciones Unidas para la persecución del crimen organizado, expresamente dispone o regula la necesidad, o mejor dicho, la conveniencia, ¿cierto?, de tener mecanismos de cooperación eficaz como mecanismos para facilitar la persecución, ¿ya? Ahora, efectivamente, y esto se ha dicho, nosotros tenemos hoy día distintas normas de cooperación eficaz que están dispersas, por así decirlo, en distintas leyes especiales, y este proyecto tiene una gran particularidad, eso ya es un mérito en sí mismo, que codifica esto dentro del contexto del Código Procesal Penal, estableciendo un estatuto de cooperación eficaz. Eso ya es un mérito en sí mismo. Podemos discutir efectivamente si ese catálogo pudiese ampliarse o no. En mi opinión, tal cual como está, parece ser razonable, probablemente con algunas indicaciones que se puedan aprobar por parte de los parlamentarios, pero me parece que uno debiera atender a tener por el momento un catálogo más bien restrictivo, ¿ya? Más bien en esa lógica de codificación, que es lo que se propuso por parte en el caso del Senado, más que ampliarlo a otros ámbitos, porque también hay que reconocer que la figura de la cooperación eficaz es en sí misma una figura compleja, tanto desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista social. Yo creo que por lo mismo, señor presidente, usted lo dijo desde ese punto de vista. Dicho eso, yo creo que no hay que olvidarse que el inciso primero del artículo que se hizo lectura da cuenta además de que se permite la cooperación eficaz en todos los casos en que se investiga asociación delictiva y asociación criminal. Y eso es importante, porque la lógica de la cooperación eficaz
de la cooperación eficaz relevante, porque también hay alguna cooperación eficaz antes del delito, pero la cooperación eficaz relevante, que es aquella que permite desbaratar organizaciones o que permite interrumpir que la organización siga actuando, tiene que ver básicamente con el carácter disociativo de la cooperación eficaz. Yo en este punto quiero ser súper enfático. La legislación que ustedes tienen enfrente es una legislación que así todo uno podría considerar restrictiva. Hay otros países donde entienden como cooperación eficaz la sola disociación del sujeto de la organización criminal. Por ejemplo, la italiana. O sea, ¿sabe qué? Yo sí participé en esta organización criminal, participé en la Nangreta, participé en la Camorra, pero resulta que hoy día no voy a seguir participando, no tengo que dar información, sino que simplemente tengo que decir que participé y que me disocio de la misma para que pueda tener acceso a una cooperación eficaz. Desde luego con una rebaja mucho más relevante. La que en cambio acá se propone, la que se propone acá es la más, a mi parecer, es la más eficiente, la que supone siempre la entrega de información relevante a efectos de que la persona se entienda no solamente disociada, sino que disociada, pero además disociada en términos de que es capaz de entregar información de la actividad criminal de la organización a la cual perteneció, que eso es tremendamente importante. Y voy sobre eso. Si acá lo que se está viendo acá es que se va a aplicar en las asociaciones criminales y en las asociaciones delictivas, por ejemplo, la preocupación de la Defensoría, que es una preocupación legítima, yo no quiero decir que no lo sea, de incorporar los delitos contra la propiedad o los delitos contra la salud, yo tendería en una primera en un primer estado, digamos, ¿cierto? En una primera fase, tendería a considerar que los casos relevantes de eso probablemente van a ser casos de asociación delictiva o de asociación criminal. Por ejemplo, bandas que se dedican a delitos contra la propiedad, por ejemplo, pensemos en lo que se conoce comúnmente como la encerrona, o como sea que se llame, ¿cierto? En ese caso, que son básicamente robos con intimidación, efectivamente, pero efectivamente los que serán relevantes para los efectos de la cooperación, porque además la cooperación tiene sentido mayoritariamente cuando hay una organización sobre la cual yo coopero para dar cuenta de quién es el cabecilla, dónde está el dinero, cómo se está repartiendo el dinero, cómo se está lavando el dinero, todo eso es relevante. Entonces, normalmente tiene mucho más sentido en lógicas de organización. Y para ir terminando, presidente, también no hay que olvidar que la propuesta que acá se presenta ante esta honorable comisión es una propuesta que no olvida, y esto es importante, que hay otras formas de colaboración que no son cooperación, que igual son relevantes en el proceso penal. Es decir, y de hecho, esta comisión aprobó al principio, en su primera audiencia, aprobó que se mantenía el 11 número 9, es decir, la colaboración sustancial al esclarecimiento de los hechos, salvo en los casos que se trate de cooperación eficaz. Y eso es importante porque la colaboración eficaz al esclarecimiento de los hechos, o sea, el artículo 11, número 9, como atenuante, se mantiene. Y se mantiene para todos los delitos. Por lo tanto, en todos los delitos va a estar la posibilidad de que el sujeto pueda colaborar sustancialmente al esclarecimiento de los hechos, eso era la expresión técnica, o bien, en estos casos, a una cooperación eficaz. ¿Ya? Y voy terminando con esto, presidente. Para que esto funcione, y evidentemente uno puede tener alguna discusión respecto de los márgenes o los contornos, pero para que la cooperación eficaz funcione, el incentivo entre el que puede cooperar, el cooperador, y quien, por así decirlo, está a cargo de la investigación, debe estar bien alineado. Si nosotros no establecemos buenos incentivos, esta norma no va a tener mucha lógica. Y el incentivo en nuestro sistema procesal penal, que es un sistema más bien de carácter adversarial o acusatorio, donde está el Ministerio Público, donde está la Defensoría y un juez que supuestamente, por así decirlo, o no supuestamente, sino que en la lógica es imparcial respecto de ambos, ¿cierto? En ese sentido, para que la cooperación eficaz tenga una lógica en términos, por así decirlo, premial, aquel que tiene que tener, por así decirlo, la llave a efectos de poder negociar con el sujeto que va a cooperar debe ser el Ministerio Público. O si no, no tendría sentido, porque básicamente yo como fiscal, pensemos sobre todo que en muchos casos la cooperación eficaz tiene sentido al inicio de la investigación. De hecho, en materia de droga, artículo 22, la cooperación eficaz de la droga, en ley de droga, la mayoría de los casos más exitosos de cooperación eficaz son al inicio, porque es cuando yo detengo al sujeto y le digo, está todo grave, sí. Señor imputado, no, pero si la Defensoría lo sabe mejor que yo.
Señor imputado, ¿va a cooperar eficazmente? ¿Quiere usted cooperar eficazmente en esta causa? Y eso uno lo propone rápidamente, entre otras cosas porque con eso se juega la cautelar, hay una serie de consecuencias que son consecuencias relevantes, pero que también son relevantes para la persecución. La posibilidad de poder detener a más personas, de poder encontrar dinero, de que el dinero no se pierda, de que no se pierdan las armas. Muchas veces en este contexto hay, además de drogas, armas y se pierden las armas. Entonces, lo que quiero decir es que la cooperación eficaz, para que tenga sentido, tiene que estar, por así decirlo, alineada en términos de intereses donde corresponde. Y efectivamente donde corresponde es entre la Defensoría y el imputado, desde luego, no hay ninguna duda sobre eso, y el Ministerio Público. Podremos discutir en lo que viene de las sesiones cuáles, por así decirlo, los contornos de cuáles son los efectos cuando el juez considera que no se ha cumplido o no el acuerdo, y eso yo creo que es una cosa que es legítima de discutir. Nosotros creemos que siempre debiera ser para el imputado más favorable una cooperación eficaz con el Ministerio Público que el reconocimiento judicial, porque si no a la larga siempre el incentivo del sujeto va a ser, por último el juez me lo va a reconocer. Entonces, eso para nosotros es muy importante. ¿Cuáles son los límites de eso? Es una cuestión que se podrá discutir y que me parece que es razonable que así se haga, presidente. Pero yo creo que es importante que el eje esté en el Ministerio Público. Y lo último, y termino con esto, también me parece que es muy relevante que se mantenga esta idea de que la cooperación eficaz sea una cooperación eficaz que pueda llegar hasta etapas, por así decirlo, incluso del cumplimiento de la condena, que es básicamente lo que se conoce como la figura en general de los arrepentidos, ¿cierto? Aquel sujeto que, habiendo participado en una organización criminal respecto del cual terminó condenado, pueda eventualmente dar información en ese estado, o sea, estado de ya cumpliendo condena, a efectos de ayudar igualmente en la identificación de la organización criminal. Esto sirve, y por último, la identificación entre una cooperación eficaz, entre una colaboración sustancial al crecimiento como una regla base de cooperación, una cooperación eficaz, por así decirlo, más amplia, pero que siempre requiere cooperaciones que sean efectivas, ¿cierto? Y una cooperación calificada, que son estos casos que bien planteaba el representante del Ministerio de Justicia, que son casos particulares cuando lo que se requiere es encontrar a la persona que está secuestrada o el dinero. Cuando nosotros decimos queremos seguir la ruta del dinero, queremos llegar hasta el último peso que la organización criminal ha ganado ilícitamente, o queremos llegar a la cabecilla, porque no nos interesa detener al camión con la droga y detener al camión con el camionero. Nos interesa saber quién finalmente es el que está detrás del camionero y que financia, porque el camionero podrá ir detenido, pero luego va a venir otro camión. Para eso, esas diferencias también son extremadamente razonables, presidente, y también en ese orden, la colaboración sustancial para todos los delitos, la cooperación eficaz para una categoría más amplia y la cooperación eficaz calificada para una categoría más pequeña. Insisto, creemos que es una buena gradualidad, tanto en su intensidad como en los delitos, y entre otras cosas también porque se trata de una herramienta que nosotros como Ministerio Público queremos que llegue para quedarse por un buen tiempo. Muchas gracias, Ignacio. Se ofrece la palabra. Le ofrecemos la palabra entonces. Ya usó el comodín. Tiene la palabra la diputada Pérez. Solo voy a hacer una pregunta, presidente, vinculado a lo que señala cierto el representante ahí de la Fiscalía, porque uno pudiera decir que efectivamente en esta etapa donde se levantan las pruebas, que puede ser sumamente importante la colaboración eficaz, y quizás desincentivan en el mismo proceso de levantamiento de pruebas y todo en la parte final judicial. Pero ¿existirá alguna fórmula, por ejemplo? Porque alguien puede decir, sí, colaboro eficazmente, pero después no lo hace, o es un cazabobo. Entonces, que alguien pueda hacer una evaluación de ese proceso y quizás después el juez, que también considere si es que colaboró o no colaboró, porque la idea es no mal utilizar los instrumentos y que la persona finalmente enredó más el proceso o mintió. Entonces, quizás una evaluación y que sea considerado al final en el proceso judicial también por el juez. No sé, estamos conversando aquí entre los parlamentarios, ya es una idea, ya la dejo en la mesa. Gracias. Muchas gracias, diputada Pérez. Le ofrezco la palabra al diputado Longton y luego al diputado Soto. Ahí está. Gracias, presidente. Sí, a ver, quiero yo más que nada aclarar algunas dudas que tengo. El momento de la cooperación es importante, ¿no es cierto? O sea, si el comienzo del juicio, en la mitad o al final.
si es al comienzo, obviamente que uno esperaría que ese acuerdo con el fiscal llegara, después que el juez lo repercutiera en una pena acorde a ese acuerdo. Entonces, a ver si me dejo entender. No es vinculante para el juez, obviamente, el acuerdo con el fiscal, el imputado y el fiscal. O sea, el juez podría decir, mira, hay un acuerdo entre el fiscal y el imputado, pero yo digo que la pena que corresponde es la pena que, según mi valoración de los hechos, corresponde, más allá de lo propuesto por el fiscal y el imputado. Eso lo dejo abierto, estoy planteando varios interrogantes. Lo segundo es, claro, si yo sé que el juez me va a poder reconocer la cooperación eficaz, ¿qué motivación tengo de cooperar ahora si puedo cooperar al final? Y el efecto es el mismo, es decir, voy escondiendo la pelota hasta el final, es decir, trato de ganar un poco de tiempo. Ahora, si gano ese tiempo, claro, se perdería un poquito el efecto de la cooperación eficaz, que es el acuerdo entre el fiscal y el imputado. Ahora, si al final se reconoce que el juez pueda hacer una valoración distinta de ese acuerdo, quizás puede haber un punto medio ahí, es decir, no entregarle al juez la capacidad completa de reconocer, pero sí darle una valoración distinta respecto a el acuerdo entre el fiscal y el imputado. Estoy tratando de tirar alguna idea, presidente, porque de plantear, porque me parece que hay ciertos elementos que, porque ustedes proponen o la reconozca sin que hubiera sido acordada por el fiscal. Está bien, es una opción, pero el imputado va a decir, bueno, mejor llego al final. Pero la Defensoría también me dice, pero si es al comienzo, ¿qué nos asegura que esto se va a cumplir al final si es que quizás aparecen hechos adicionales a una cooperación que quizás fue eficaz en un momento para la Fiscalía, pero que después puede repercutir en un hecho más grave porque aparecieron otras pruebas adicionales y el juez va a decir, ¿sabe qué? Está bien, hubo un acuerdo al comienzo, pero en el transcurso del juicio aparecieron otras pruebas, por lo tanto el hecho ya es mucho más grave, pero resulta que había un acuerdo previo. Entonces, esas cosas a mí todavía creo que no, tengo algunas dudas, presidente, que creo que no están resueltas. Muchas gracias, diputado Longton. Diputado Soto. Presidente, yo creo que esta herramienta es muy importante para la persecución penal, desde la perspectiva de que todas las personas que son llevadas a un juicio o una investigación penal tienen derecho a guardar silencio si son imputadas, y hoy día no abundan los testigos que, haciéndose pasar por héroes, quieren entregar antecedentes para poder fundamentar condena. Me parece que esta herramienta es fundamental para poder precisamente mejorar los índices de persecución penal contra la delincuencia especialmente organizada. Tengo algunas dudas respecto de los delitos base. Aquí se estableció la idea de hacer un catálogo uno por uno de los delitos, incluyendo algunos títulos en relación a algunos párrafos de delitos del Código Penal. El problema de los catálogos es que si hay delitos que son similares o que tienen una gravedad superior a los que están contemplados, pero no están dentro del párrafo y no son de los que están mencionados, finalmente, por una razón que nadie va a entender, van a quedar fuera de este tipo de investigaciones penales o de este tipo de beneficios. Hay veces que los tipos penales no se pueden conseguir de manera perfecta, como los que están incluidos acá, pero... por ejemplo anterior, creo que aquí se establece el delito de homicidio, pero no sé si está el femicidio o el infanticidio, no están. Entonces uno diría, bueno, o parricidio. Claro, son delitos que se cometen no por organizaciones, pero de todas maneras hay casos donde uno puede estimar, no sé, se puede estimar donde existen los mismos valores comprometidos, pero al no estar en el catálogo quedarían fuera. Yo no sé si se podrá ver una alternativa donde se establezcan algunas normas específicas, pero alguna general, que permita resolver algunos casos entregando una flexibilidad de parte del juez. Creo que mejoraría la norma respecto a solo entregarle delitos específicos, porque es muy fácil decir que no se aplica. En segundo lugar, presidente, respecto de los acuerdos, yo creo que es fundamental fortalecer el incentivo. Nosotros aquí mismo aprobamos y creamos el mecanismo de cooperación eficaz en la ley antimonopolio, el decreto ley 211. Incluso establecimos órdenes de prelación, es decir, un beneficio para el primero que se autodenuncia como parte del cártel, que es mayor al segundo que se autodenuncia, para incentivar que todos traten de ser el primero, donde tienen los beneficios máximos. Y esas normas han sido importantes para poder desbaratar cárteles que de otra manera habría sido imposible acreditar, imposible.
yo creo que cuando se establecen normas generales que quedan sujetas a la apreciación discrecional de un juez, que puede cambiar de juez a juez también, es difícil tener criterios como uniformes, lo que se hace es debilitar el mecanismo, se hace no aplicable. Difícilmente las personas que se escinden de una organización criminal y deciden declarar en contra, van a tomarlo si es que no hay beneficios ciertos y concretos. Porque también ellos corren riesgo de vida, digamos, muchas veces. Todos hemos visto en las películas de Gunter cómo mantienen al delator custodiado, a veces hasta con el ejército. Igual las organizaciones a veces se valen de alguna artimaña para poder eliminar su testimonio. Entonces, y ahí va mi tercera pregunta, respecto a los mecanismos de protección respecto de la persona que decide cooperar eficazmente. Tanto de los que son, bueno, todos ellos están implicados de alguna manera en la organización, pero me gustaría saber cómo están dispuestos esos mecanismos de protección. Pues no tiene ningún sentido darle este beneficio, dejarlo solo en la calle y esperar que vaya a declarar. Probablemente no va a llegar nunca. Entonces, también hay que fortalecer la protección de los testigos, en este caso protegidos aparentemente, para que pueda precisamente dar su testimonio en juicio. Yo solo un comentario antes de la palabra del diputado Benavente. Primero, establecer que esta, mi opinión a priori, que es como una institución contracultural, porque efectivamente cuando tú le entregas un eximente de responsabilidad a un delincuente, también cómo lo toma la ciudadanía, o sea, combatimos la impunidad o no lo hacemos, también hay que tomarlo con mucho cuidado. Bien lo plantea el diputado Soto, en sistemas distintos al nuestro, que funcionan en base a precedentes, obviamente la forma de poder ir regulando es distinto. Por eso nosotros debiéramos en este caso tener una regulación especial a través de este Estatuto de Cooperación Eficaz, que me hace mucho sentido lo que plantea el Ministerio Público, que sea escalonado. Uno entendería, en primer lugar, que debiera ser de todas maneras para las acciones delictivas criminales, de todas maneras, para las bandas organizadas, pero también para algunos delitos específicos. Ahora, la problemática del catálogo, por eso hablaba de lo contracultural también en este sentido, yo entendería, o es mi opinión a priori, insisto, de que estuviera asociado al tipo de pena que se pudiera aplicar el delito, por la gravedad o la entidad de la pena, que efectivamente tú, más que un catálogo específico de delitos, lo asociaras al tipo de pena o a la entidad de la pena que tú vas a aplicar, más que un catálogo, porque claro, porque todos vamos a ir colocando otro más y se me quedó este artículo y está fuera, en mi opinión. Y claro, al ser un país más bien pequeño, no como plantea el diputado Soto, Estados Unidos, donde hay muchos estados, donde hay formas, donde hay una URABIT que de verdad funciona y que de verdad tú puedes sacar a una persona. La problemática también de qué hacer con este, entre comillas, delator, es un tema re complejo. Desde el punto de vista carcelario, si igual tiene que cumplir condena, o dónde lo vas a ubicar para que efectivamente la venganza del grupo organizado al cual tú delatas no sea peor. Pero me parece muy bien que nos demos el tiempo de tramitar algo bien complejo. Diputado Benavente. Presidente, muy breve y solo para que lo tengamos presente, porque yo creo que no sé si vamos a alcanzar a votar. Pero parte de lo que hemos hablado acá y de las inquietudes que se han planteado están recogidas en una norma que está un poquito más adelante, en el 228 octies. Se establece el reconocimiento de la cooperación eficaz por el tribunal, aun cuando el fiscal la haya desechado. Si bien la reconoce en la sentencia como atenuante, pero esto solo para que lo tengamos presente con un grado menos, y que estas normas tenemos que verlas, yo creo, en su conjunto, más que ir una por una. Eso, presidente. Dar el derecho a réplica y las instituciones, pero también al Ministerio, muy breve, cómo se dio la tramitación en el Senado. Si bien es cierto, nosotros somos Cámara Revisora, también nos interesa cómo se formó esta materia, si se discutió debidamente o solo fue una aprobación flash, y muchas veces se dice que la Cámara hace todo rápido. Yo creo que es un tema muy delicado que debiéramos darle el tiempo, por eso le quiero ofrecer la palabra al Ministerio de Justicia, luego la Defensoría para su derecho a réplica y el Ministerio Público. Muchas gracias, señor presidente, por su intermedio en la tramitación. Particularmente de este punto, la redacción se hace a través de los profesores que fueron invitados a la tramitación y después de un análisis también en mesas de trabajo.
primero fue una regulación muy grande, venía dentro de las reglas de juicio complejo y se restringió a distintos delitos. Primero fue una regla demasiado general, luego se restringió a delitos organizativos. El mismo criterio de gravedad que usted acaba de señalar fue el que se incorporó para incorporar, por ejemplo, los delitos de homicidio. Y luego lo que se hizo fue tratar de integrar el resto de las reglas de cooperación eficaz dispersa. Siempre se buscó aquello y siempre tuvo como foco en la regulación lo que mandataba la recientemente aprobada Ley de Delitos Económicos, que era el mandatado por el 63 y ejecutado por el artículo 64. La tramitación, efectivamente, este fue un proyecto que se tramitó con cierta premura en ambas comisiones del Senado. Se tramitó varias semanas, lunes, martes y miércoles, con a veces no tanta capacidad de discusiones en la fineza de la redacción. Se van a dar cuenta que hay algunos pequeñísimos ripios de redacción. Por ejemplo, en algún lado se habla de rechazar el acuerdo y no de acoger o no la cooperación, que es una cuestión absolutamente distinta. La tramitación fue más o menos así de rápido. Dos cuestiones para aclarar. El tema de dónde y el control fue una cuestión que sí se debatió. Efectivamente, como decía Ignacio, parecen haber incentivos que este fuera el principio y menos incentivos al final, pero eso en parte es cierto porque la cooperación eficaz no está restringida a la misma causa. Puede estar pensada para causas diversas. Y si es para causas diversas, el momento se torna absolutamente irrelevante. El tema del control sí es relevante porque hay dos situaciones. ¿Hay acuerdo o no hay acuerdo? Si hay acuerdo y se cumple, estamos todos felices. Si no hay acuerdo, pero se cumplen los requisitos de la cooperación, entra el juez a reconocer. El problema de la discusión está que si hay acuerdo y se incumple el Ministerio Público, es decir, no reconoce la rebaja, o incumple quien es el colaborador, es decir, de información que no vale la pena y que no me sirve. Esas son las cuestiones que hay que resolver y los mecanismos de control está en el proyecto cómo debiese resolverse aquello. Creo que el tema de los delitos base lo respondí, diputado Soto. Primero delitos organizativos, luego se incluyeron delitos de gravedad. Y los mecanismos de protección, efectivamente es algo que también viene el proyecto a propósito de testigos protegidos, a propósito de agentes reveladores, para que puedan conversar con el procedimiento en la medida que éste se desarrolle. Muchas gracias, presidente. El Ministerio Público tiene 3 minutos la Defensoría Penal Pública. Voy a tratar de demorar menos, señor presidente. Muchas gracias, no me ponga presión. No, muy breve. A ver, el tema de los efectos es el siguiente. Imagínense, pónganse usted en el lugar de un imputado que forma parte de un cartel de narcotráfico, ¿ya? Que juega un rol menor, ¿ya? Y está pensando si delata o no al gran jefe, digamos, al jefe máximo del cartel. Entonces va al Ministerio Público en la primera audiencia. Imagínense, la pena del delito de tráfico en Chile son 5 años y un día a 15, si no me equivoco, ¿cierto? Supongamos que tiene un par de agravantes, la pena es 10 años y un día a 20, se mueve el marco hacia arriba, ¿cierto? Y va al Ministerio Público y le dice, miren, yo te voy a ofrecer a cambio de esta colaboración una pena de 3 años y un día. Entonces el sujeto dice, 3 años y un día, quizá me vale la pena, el riesgo, todos los riesgos involucrados, supongamos que es así, ¿cierto? Voy a cooperar. Se firma el acuerdo, el fiscal dice, sí, 3 años y un día, el sujeto cumple, ya esa es nuestra preocupación, estamos pensando en ese caso, el sujeto cumple, si no cumple ya otra cosa, el sujeto cumple, el Ministerio Público después pasa esta cooperación el día 1, digamos, supongamos que el día 1, o sea, el tipo lo pillaron al principio, que cooperó, o sea, apenas lo pillaron, cooperó. Supongamos pasa un año y después el fiscal va a presentar la acusación. Ahí nos vamos a enterar si el fiscal va a cumplir su parte del acuerdo en cuanto a la pena solicitada, y el fiscal ahí puede presentar la acusación y decir, bueno, solicito una pena de 10 años y un día. Entonces, yo soy el imputado, voy donde mi defensor y digo, ¿cómo? Me habían ofrecido 3 años y un día, me están ofreciendo 10 años y un día. Voy al tribunal y el tribunal dice, sí, efectivamente cooperó, pero yo solamente puedo aplicar 68 bis, que es la norma del OCTIE, así que bajo la pena en 1 grado, 5 años y un día. Va a pasar eso una vez, va a pasar eso 2 veces, va a pasar eso 3 veces, y mi pregunta es, ¿quién va a cooperar después de eso? Ese es el gran punto para nosotros. Sí. Yo lo que señor presidente. Sí, por favor. Señor presidente, yo lo que diría respecto a eso, que es una discusión legítima, es que yo creo que acá lo que hay que hacer es que hay que generar 2 niveles de control.
un nivel de control jerárquico institucional, es decir, de carácter administrativo, y por lo tanto que sea el fiscal nacional, los fiscales regionales y el fiscal nacional quienes tengan el control, y desde luego el fiscal nacional, cuando expuso respecto de esto, anunció, que a mí me parece algo evidente, la necesidad de que esto se regule a través de una instrucción general, entre otras cosas por lo que usted mismo, señor presidente, ha planteado al principio, de que detrás de esto también hay una cuestión contracultural que hay que tomarla en consideración responsablemente desde el punto de vista institucional, ¿ya? Y por eso también es importante que la cooperación eficaz calificada sea distinta a la cooperación eficaz normal, ¿ya? Ahora, dicho eso, me parece que tiene que haber un control interno fuerte, y me parece que es legítimo que exista un control judicial también, como lo plantea el proyecto. Ahora, si la respuesta del control judicial es 68 bis, es decir, una atenuante calificada, o a lo mejor permitirle bajar hasta en los grados que sea necesario, digamos, está bien, pero me parece que a mí me parece que lo importante es que el incentivo esté puesto para colaborar con el Ministerio Público. Si el sujeto sabe que su incentivo está ahí, va a tener mucho más, también más intención de cooperar que esperar el reconocimiento judicial. Oye, este es un tema. Yo lo que le propongo al Ministerio de Justicia, independiente de lo que planteamos y las observaciones que hacían diputadas y diputados, es que pudiéramos discutirlo la próxima semana, que eventualmente también pedirles al Ministerio de Justicia, junto al Ministerio Público y a la Defensoría, que ellos también nos ayuden con una propuesta de consumo, sobre todo para poder salvar los ripios que plantea el Ministerio de Justicia en orden a confusión de instituciones o por la tramitación más rápida. Eso nos ayudaría mucho, porque de hecho el que participe tanto la Defensoría como el Ministerio Público, a todos nos entrega garantías junto al Ministerio de Justicia de equidad, de transparencia en las decisiones que vayamos adoptando, y también, como plantea el diputado Virarrázaval, mire, ya lo puse diputado, el abogado Virarrázaval, claro, pero republicanos no lo va a llevar. Por el nombre, no, pero más aparte agradecer mucho su participación y también de Leonardo, y nos permite justamente poder aquilatar de verdad instituciones que van a ser muy complejas y en donde tenemos altísimas probabilidades de solucionar un problema, pero también de generar problemas con una institución que no funcione. Para la tranquilidad de todos los diputados que no están, ellos después revisan todo el video y todas las explicaciones que ustedes tienen en sus casas, se les transcribe, así que para que estén tranquilos. Por haberse cumplido el objeto reciente, se levanta.